Buenos días, tengan un cordial saludo de parte del capítulo técnico IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad del Salvador. Mi nombre es César Herrera, miembro de dicho capítulo estudiantil, y me gustaría agradecerles de antemano por su asistencia a nuestra segunda actividad del año titulada Caracterización de tormentas intensas que incluyan impacto en el área metropolitana de San Salvador. En El Salvador, en los años 2012 a 2015. Propuesta metodológica. A continuación, daremos inicio a este webinar a cargo de la maestra Lorena Soriano, quien es licenciada en física por parte de la Universidad de El Salvador. Posee una maestría profesional en meteorología operativa y un posgrado especialista en meteorología aplicada, profesional en meteorología clase 1 de la Universidad de Costa Rica, además de haber participado en diversos cursos y diplomados y asesorado múltiples temas de investigación, siempre relacionados con el área de la meteorología y ciencias atmosféricas. Actualmente es coordinadora operativa en el Centro de Pronósticos Meteorológicos, en la dirección del Observatorio Ambiental del Mar y docente de la Universidad del Salvador. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Lorena Soriano. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes y permitirles hacer esta presentación. Esperemos que sea de su utilidad. Bueno, tengan muy buenos días. Como hacían la introducción, vamos a presentar la caracterización de las tormentas intensas que incluyen impactos en el área metropolitana de San Salvador. Este fue un análisis y un estudio que se hizo durante el 2015-2017. Y esta, pues, como una propuesta metodológica. El contenido que vamos a ver así de una forma bastante rápida y breve son los objetivos de la investigación, los antecedentes que se tenían, ¿no?, de estas condiciones, la justificación, la base teórica, así como también la descripción de aquellos datos utilizados, la metodología utilizada, el resumen de casos estudiados, los resultados, las conclusiones y recomendaciones. En función de eso, pues, ¿qué objetivos teníamos? Bueno, los objetivos era caracterizar, ¿verdad?, en los objetivos generales, caracterizar físicamente los eventos meteorológicos de tipo tormentas intensas que habían generado impactos en los años 2015-2017 en el área metropolitana de San Salvador. Además de ello, generar una base de datos de los eventos que produjeron impacto y así también mapas donde se presentaron el impacto. Por Hola. otro lado, tenemos un problemita para que se comparta totalmente la pantalla. Puede volver a compartirla de pantalla completa. Perfecto. Sería volver a compartirla nuevamente. Ok, dejar de compartir. Creo que no tengo abierta mi cámara también, ¿verdad? Exactamente. Ok. No sé si ahora se mira bien. No está como formato de presentación, creo, ¿no? Ahorita, ¿se observa? Quizás se ha compartido como ventana. Sí, como ventana. Sería pantalla completa. Como pantalla completa. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver ahora. No sé si ahora se mira. Muy bien, ahora sí. Ok. Puede proceder. Perfecto. Gracias. ¿Comenzamos? Sí. Ok.
Les decía que este es un estudio, ¿verdad? De la caracterización de las tormentas intensas que incluyen impactos en el área metropolitana de San Salvador en los años 2015-2017, como una propuesta metodológica. El contenido a revisar son los objetivos de la investigación, los antecedentes, la justificación, la base teórica, la descripción de los datos utilizados, así como también la metodología que se aplicó, más bien el resumen de los casos estudiados, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Dentro de los objetivos teníamos caracterizar físicamente aquellos eventos meteorológicos de tipo tormentas intensas que han generado impactos durante 2015-2017 en el área metropolitana de San Salvador, así como también generar una base de datos de los eventos que produjeron impactos, así como también mapas, ¿verdad?, de dónde se habían dado esos impactos. Dentro de los objetivos específicos era identificar y analizar las condiciones atmosféricas a escala sinóptica y escala local de aquellos sistemas meteorológicos asociados al paso de tormentas intensas en el área metropolitana de San Salvador, siempre en el periodo de interés, y georreferenciar las zonas donde se generaron los diferentes tipos de impactos, producto de que de las tormentas intensas que se dieron en el Gran San Salvador. Dentro de los antecedentes, pues tenemos que El Salvador, ¿verdad? Y en particular San Salvador, es afectado por tormentas eléctricas asociados a sistemas de mesoescala, así como también sistemas sinópticos. Además, que este tipo de sistema genera lluvias intensas, fuertes vientos y que inclusive pueden generar granizo. Decimos que este tipo de lluvias es producto de sistemas como ondas tropicales, ondas terrestres, así como también vaguadas troposféricas conocidas como TUT, de la capa alta de la atmósfera. Por otro lado, este tipo de eventos causa daños tanto económicos, así como también pérdida de vidas humanas, tal como sucedió el 3 de julio de 2008. En ese evento se tuvo que las intensas lluvias provocaron que el río Acelguate se desbordara arrastrando un autobús con 32 personas donde murieron, ¿no? Y aquí podemos ver la zona de interés, la zona de estudio que tenemos y prácticamente así quedó el autobús después de esas tormentas intensas que se generaron ese 3 de julio de 2008. Por otro lado, también es importante mencionar que existen sistemas más organizados, tal es el caso, ¿verdad?, que podemos mencionar, como la zona de convergencia intertropical, sistemas de baja presión que pueden estar asociados al paso de ondas tropicales, así como también a ondas del este o simplemente vaguadas que están en diferentes capas de la atmósfera. Por otro lado, en noviembre de 2009, una baja presión inducida por el huracán Ida generó cuantiosas pérdidas. Y eso fue en la localidad de Verapaz, en las faldas del volcán de San Vicente, Chontepec, ¿verdad?, como se conoce. Y decimos que en ese entonces hubo más de 200 personas fallecidas y también desaparecidas. Aquí podemos ver el inicio del flujo de escombros que se tuvo y todo esto fue lo que generó ese gran volumen de escombros que llegó hasta esa población de Verapaz, donde aproximadamente esos escombros casi cubrían los techos de las casas, casi que habían diferencias de 1 metro de donde habían llegado los escombros al techo de las casas. Así, la mayoría de, digamos, de habitaciones o casas que existían en este lugar. Por otro lado, la justificación de este estudio, bueno, San Salvador es una ciudad densamente poblada, como ustedes saben, que tiene 1.775.447 habitantes, con aproximadamente 2.903 habitantes por kilómetro cuadrado y una extensión de 888.15 kilómetros. Eso de acuerdo al dato de la DIES, ¿verdad?, en 2016. Y bueno, que las precipitaciones que se nos generan aquí en San Salvador, bueno, pueden alcanzar intensidades de 1 milímetro por minuto y ya se han registrado en el Observatorio de Amenazas de 2 a 4 milímetros por minuto. ¿Y esto qué es lo que causa? Causa inundaciones urbanas, crecidas repentinas, derrumbes, caída de árboles, entre otros impactos. Además, con el fin de salvaguardar la vida y los bienes materiales, la Organización Meteorológica Mundial ha sugerido generar pronósticos que toman en cuenta impactos. ¿Y qué son estos pronósticos basados en impactos? Bueno, son aquellos que
Ya no solamente nos van a decir a dónde va a llover y cómo va a llover, sino que nos van a decir exactamente en qué lugares podemos tener los potenciales impactos causados por estas amenazas, tal es el caso de las fuertes precipitaciones. Y así focalizarlas en un determinado lugar, tomando en cuenta aquella vulnerabilidad y la exposición de los elementos que pueden estar en ese sector. Llámese elementos que puede ser infraestructura e inclusive también toda la población que puede estar expuesta. Además, que el Servicio Meteorológico de El Salvador, a través de la Dirección del Observatorio de Amenaza, le interesa, ¿verdad?, caracterizar este tipo de sistemas atmosféricos que generan fuertes precipitaciones. Y dentro de la base teórica es importante mencionar que aquí se tienen que tomar diferentes tipos de escala para poder ver esa combinación de sistemas atmosféricos. Tal es el caso que, bueno, teóricamente hablando, pues se analizó la escala alfa, la beta y la gamma, y aquí podemos ver las dimensiones que pueden tener esas escalas. Estamos hablando de la escala, de la mesoescala alfa, con dimensiones que van a ser alrededor de los 200 a los 2000 kilómetros, con un tiempo de 6 horas a 2 días, y ahí podemos encontrar diferentes sistemas, como por ejemplo que las corrientes de chorro, los huracanes pequeños, podemos encontrar anticiclones débiles, etcétera, ¿no? Y también tenemos la mesoescala beta, ¿verdad? Que es alrededor de una dimensión de 20 a 200 kilómetros. Y también podemos tener en tiempo que pueden durar este tipo de sistemas de 30 minutos a 6 horas. ¿Qué podemos encontrar acá? Bueno, campos de vientos locales, como por ejemplo ¿qué? La brisa de montaña, la brisa de tierra, de mar, etcétera. Así como también aquellos sistemas convectivos de mesoescala, conocidos como SCM, ¿no?, en español. Y luego también tenemos la mesoescala gamma, que va de los 2 a los 20 kilómetros, es una escala más reducida, más pequeña, y decimos que la duración de ese tipo de sistemas es de 3 a 30 minutos, que son las tormentas que prácticamente se nos generan aquí en nuestro territorio salvadoreño. Y decimos que están asociados generalmente con aquellos cúmulos que se han desarrollado o que se están desarrollando y que pueden generar precipitación. Pero es importante mencionar que la escala, la mesoescala, se tiene o se combina con la escala sinóptica e inclusive en algunas ocasiones hasta con la escala global. Bueno, pero para hacer este análisis fue necesario tomar los índices de inestabilidad. Y dentro de estos índices de inestabilidad o estabilidad encontramos, más bien se tomaron en cuenta el índice total de totales, ¿verdad?, que su rango de tiempo atmosférico esperado va alrededor de estos siguientes datos. Decimos que menor a 44 va a ser estable, ¿verdad? Y mayor de 54 se va a tener la posibilidad de tormentas severas, inclusive con tornados. Además, se tomó el valor de Richter, así se conoce este índice, y decimos que también nos representa aquel grado de estabilidad. Decimos que mayor a 0 es estable y menor a -9 es extremadamente inestable, es decir, lo contrario, ¿no? Y luego tenemos el valor del TAPE, estamos hablando alrededor de 0, vamos a tener un grado de estabilidad, en este caso en la atmósfera, estable, ¿verdad? Pero si tenemos valores de 3.500 a 4.000, ¿verdad?, vamos a tener extremadamente inestable. Y luego tenemos el otro índice de inestabilidad conocido como el K-index, y pues prácticamente si estamos hablando de 15, ¿verdad?, vamos a tener una probabilidad de tormenta que va a ser 0%. Y si estamos hablando de valores cercanos a 40, vamos a tener aproximadamente el 100% de que se nos generen precipitaciones. Pero déjenme decirles que todos estos índices están desarrollados para latitudes medias. Nosotros tratamos de adaptarlos aquí al trópico de tal manera que nos puedan servir también para nuestros análisis. Pero hace alrededor de unos 5 o 7 años se generó el índice de Galvez-Davidson, ¿verdad? Index, por sus siglas, el índice GDI, se conoce. Y ese índice, pues, prácticamente nos ayuda y fue focalizado para el trópico. Eso es lo importante, ¿no?, que fue elaborado para estas regiones tropicales que son tan complicadas de pronosticar. Y en ese sentido, pues, se tiene, ¿verdad?, que un GDI alrededor de más 45 se puede tener el potencial de tormentas
dispersas, así como también generalizadas, capaces, fíjense bien, de generar lluvias intensas. Y si estamos hablando de 35 a 45, siempre existe aquel potencial de tormentas dispersas, ¿verdad? Y algunas pueden ser capaces de producir lluvias intensas. Por otro lado, si tenemos de 25 a 35, también se tiene el potencial de tormentas dispersas con convección llana. Convección llana es aquella nube que ya no se desarrolla tan alto, ¿verdad?, en la vertical, pero que sigue, puede producir siempre tormentas aisladas. Y así sucesivamente podemos ver este índice y llegamos al menos 20, ¿verdad? Valores alrededor de menos 20, pues prácticamente nos dicen que es una convección llana y que prácticamente hay subsidencia. Entonces, precisamente por eso es que aquí se muestran el tipo de nubes que se puede tener en función de ese índice. Bueno, la descripción de los datos, ¿verdad?, utilizados. Pues prácticamente se tomaron aquellos registros de lluvia en 24 horas para las estaciones de San Salvador en el periodo de interés. Además, que se utilizaron los reportes aeronáuticos del Aeropuerto Internacional de Salvador para verificar las condiciones atmosféricas presentes en las horas más cercanas a las tormentas. Y también se tomaron las imágenes satelitales, en ese momento estaba el GOES 13 todavía, el GOES 16, de las imágenes satelitales, obviamente de NOAA, pero que el Servicio Meteorológico Nacional las adapta acá a El Salvador. Y también los mapas de isoyetas del Observatorio de Amenazas Naturales. Por otro lado, ¿qué más? Bueno, se utilizó, ¿verdad?, el reanálisis del ENCEP Final Operation Model Global Tropospheric Analysis, ¿verdad?, del ENCAR, de LUCAR, con una resolución temporal un poquito gruesa, ¿no?, cada 6 horas y de 1 grado por 1 grado, para aquellas horas más cercanas a las tormentas. Además, se hizo el reanálisis del Air System Research Laboratory, con información cada 6 horas del ENCEP, también del ENCAR, ¿verdad?, Reanálisis Data Composite, para caracterizar los sistemas atmosféricos que teníamos presentes, ¿no? Además, se tuvo registros de las afectaciones de protección civil en ese periodo de 2015-2017 y, por otro lado, los registros de noticias disponibles tanto en los medios de comunicación digitales así como también medios convencionales. Por otro lado, en la metodología empleada, bueno, se identificaron los eventos de lluvia fuerte y sus impactos para el 2015-2017. Además de ello, se seleccionaron e identificaron las estaciones meteorológicas, ¿verdad?, del Servicio Meteorológico Nacional, del Observatorio de Amenazas, para el AMS, ¿verdad?, que habían registrado lluvias de 50 milímetros o más en 24 horas. Que con esta información y los registros de afectaciones de protección civil, ¿verdad?, se revisaron y evaluaron aquellas fechas de las lluvias iguales o mayores a 50 milímetros que habían generado impactos. Es decir, aquí ya estábamos asociando tanto los impactos así como también las lluvias que fueran mayores de 50 milímetros en 24 horas. También se hizo la verificación de la fecha, ¿verdad? Se ubicaron las coordenadas en décimas de grados. Para esto se utilizó el Google Maps, ¿verdad?, así como el Google Earth, que era lo que había en su momento. Y también se realizó el reanálisis, ¿verdad?, utilizando el ENCEP y el Final ENCAR UCAR, ¿no? Esos fueron los que se utilizaron. Se obtuvo, ¿verdad?, cartas numéricas como la que estamos viendo aquí, de cada uno de los eventos que se estudió o que se analizó. Y bueno, siempre dentro de esta metodología se obtuvo los índices de estabilidad, es decir, aproximadamente en una región, ¿verdad?, un área alrededor de los 10 a los 15 nortes y de 88 a 90 grados. Allí se hizo todo el análisis, ¿no? Pero específicamente para una rejilla, ¿verdad?, o un punto centrado en 13 grados, 89 minutos y 04 segundos. Y se utilizó para esta finalidad los diagramas de Skew. Por otro lado, entre estos índices, ¿verdad?, que se analizaron, teníamos el CAPE, teníamos el IFTER, el total de totales, así como el K-Index y el GDI, con la finalidad de caracterizar estos eventos asociados a los diferentes sistemas atmosféricos que causaron impactos en ese periodo. Y se elaboró reanálisis, ¿verdad?, del ENCEP, como ya mencionábamos, del ENCAR,
reanálisis del Data Composite, ¿verdad? Se sacaron mapas promedio de tal manera de poder evaluar tanto en 200 hectopascales como en 850 hectopascales las condiciones, podríamos decir, promedio y las anomalías que estas se podían presentar. Pero se hizo el análisis tanto de 200 hectopascales, 850 hectopascales, así como también de la presión atmosférica. Y se obtuvo, ¿verdad? Como ya mencionaba anteriormente, la anomalía para cada campo para poder identificar las condiciones atmosféricas que se presentaron y estuvieron en el orden del promedio o fuera de él. Además, que para cada año se generaron hojas de cálculo, ¿no? Con las fechas, con el municipio, ¿verdad? Así como también con los lugares que habían sido afectados, los sistemas atmosféricos que generaron esas condiciones. Bueno, se utilizaron imágenes de radar satelitales, así como también las coordenadas de la ubicación de los impactos y los enlaces de noticias. Era importante para ver que sí se habían producido impactos. También esta información, ¿verdad? Fue llevada a ARGIS con una licencia de estudiante, tal como estamos viendo ahí, ¿no? Y para fines de análisis de los impactos, ¿verdad? De esos puntos se georreferenciaron para poder ver las zonas que habían sido impactadas, ¿verdad? Y se llevaron pues al mapa, tal como lo estamos viendo en la imagen. Y podemos también, es importante mencionar que se estableció, ¿no? Colores, más bien yo los establecí, de tal manera que de la cantidad, ¿verdad? De la cantidad asociada al número de impactos. Entonces considera que el verde iba a ser de 0 a 5 impactos, ¿verdad? Que se produjeron en estos eventos. Luego, ¿verdad? Estamos hablando del color amarillo, que prácticamente lo clasifiqué de 5 a 10 impactos, y el moderado, que es el rojo, de 10 impactos a 16 y más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este que tenemos acá? Prácticamente, eso fue lo que se hizo de tal manera de decir, bueno, cuáles eran las zonas que tenían, podríamos decir, mayor número de impactos, ¿no? Además de ello, es importante mencionar que se cruzaron las diferentes capas de hospitales, escuelas y vías, ¿verdad? Con el propósito de evaluar en un radio aproximadamente de 500 metros aquella infraestructura potencialmente expuesta ante estas lluvias intensas. También se elaboraron tablas y gráficos dinámicos, ¿verdad? Para evaluar los municipios con mayor número de impactos, escuelas, hospitales y vías expuestas. También dentro de ese análisis, pues déjenme decirles que habían aproximadamente como 40, 50 casos que se habían seleccionado, pero que poco a poco pues lo fuimos delimitando. Y en este caso, pues nos quedamos únicamente con 15 casos, ¿verdad? Para poderlos analizar y estudiar. Y ¿qué veíamos acá? Bueno, las cartas numéricas, se obtuvo toda esta información, ¿verdad? A través de, ya les comenté qué tipo de reanálisis se utilizó, y se tuvo cartas numéricas de 200 hectopascales, ¿verdad? Para ver qué sistemas atmosféricos había en esas fechas que se nos habían generado impactos, así como también el nivel de 850 hectopascales y la presión atmosférica al nivel medio del mar. Pero también, aparte de eso, ¿verdad? Para ver aquellos sistemas que estaban presentes, también se tuvo el promedio, ¿no? El promedio de estos mismos niveles para ese día. Estamos hablando del viento en 200 hectopascales, estamos hablando también del viento en el nivel de 850 hectopascales, la presión atmosférica, y también se sacaron las anomalías para ver qué tan distante estaba en relación al promedio. Estos fueron los casos, ¿verdad? Es la tabla de resumen de los diferentes casos que tuvimos, y pues evidentemente son los 15 casos que acabamos de mencionar. Tomé aquí en el 18, tomé aquí, ¿verdad? Un caso para cada año. Y acá tenemos los resultados del 18 de octubre de 2015, cuando se nos produjeron 46 impactos, ¿verdad? Que se registraron. ¿Y qué sistema teníamos? Teníamos una baja presión al suroeste de Guatemala. Aquí podemos observar cómo teníamos la circulación anticiclónica en capas altas de la atmósfera, ¿verdad? En capas bajas, pues es decir, en 850 hectopascales, teníamos una circulación ciclónica al suroeste de Guatemala,
y pues evidentemente la baja presión asociada a esa circulación ciclónica. Este era el promedio, ¿verdad? Los mapas promedios que se sacaron para ese día, ¿no? Más bien para ese evento. Y luego acá se obtuvo la anomalía. Bien, esto fue para el resultado de otro caso del 24 de junio de 2016 con 13 impactos registrados. Y esto producto de qué? De una onda del espectro. Aquí lo podemos observar, de la misma manera se hizo el mismo análisis, ¿verdad? Ubicar aquellos sistemas que nos habían generado impacto y así también las cartas, ¿verdad? De los promedios, tanto de viento para ese día, del nivel de 200 hectopascales, 850 hectopascales, la presión atmosférica al nivel medio del mar y también su respectiva anomalía. Y otro de los casos, esto fue en el 2017, como les dije, tomé un año, un caso para cada año, ¿verdad? Para no entretenernos mucho. Y pues este fue el 20 de julio de 2017 con 17 impactos registrados. ¿Y este producto de qué? De una vaguada en niveles medios y la zona de convergencia intertropical. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, de la misma manera los sistemas que estaban dominando, ¿verdad? En esas capas de la troposfera y pues las condiciones que existían, ¿verdad? Tanto en promedio así como también su respectiva anomalía. Y es importante que lo que estábamos analizando eran estos índices de inestabilidad. Entonces, para cada uno de los casos analizados, de los casos estudiados, de los 15 que mencionamos, pues se obtuvo estos datos que vemos acá para el GDI, ¿verdad? Que es el índice de Galvez-Davidson, el total de totales, el Richter, el CAPE, el K-index y la lluvia máxima asociada a estos eventos. Sacamos el promedio, ¿verdad? Se sacó el promedio de ese índice de inestabilidad del GDI, también del total de totales, así como también del Richter y del CAPE, ¿verdad? Y se obtuvo estos valores. Entonces, en promedio, para el GDI se obtuvo 45.67, para el total de totales 45.99, para el Richter menos 5.65, para el CAPE pues prácticamente 1525, y luego tenemos el K-index con 36.71. Pero, ¿qué sucede? Los rangos de inestabilidad o de estabilidad, ¿verdad? En este caso estamos hablando que lo que nosotros hemos encontrado acá fue prácticamente que el GDI andaba, ¿verdad? Estamos evaluando el promedio prácticamente, de 35 a 45 con un potencial, eso significa, ¿verdad? Ese GDI con un 35 a un 45, significa que tiene un potencial de tormentas dispersas y algunas intensas. El total de totales con el rango, ¿verdad? Que obtuvimos anda entre 44 y 50, pues prácticamente tenemos tormentas, ¿no? Esa es la categoría de ese rango del índice. En el caso del Richter, estamos hablando de menos 3 a menos 6 y es moderadamente inestable. En el CAPE, ¿verdad? Pues tenemos de 1000 a 2500 y como se cataloga en ese rango el índice, decimos que es moderadamente inestable. Y finalmente tenemos el K-index que anduvo alrededor de 30 a 35 con una probabilidad, significa en ese rango, con una probabilidad de 60 a 80% de que se generen tormentas. También, como el interés era conocer, ¿verdad? Estos índices que tanto nos aportan para hacer los análisis de esas lluvias intensas, pues se correlacionó el GDI con el total de totales, el GDI con el Richter, con el CAPE, ¿verdad? Y con el KI. ¿Para qué? Para ver si en realidad eran consistentes entre ellos, ¿no? Y pues, de acuerdo al análisis, se evaluó que el GDI con el total de totales están relacionados, pero el GDI con el Richter, ¿verdad? No están relacionados. En el caso del GDI con el CAPE, tampoco están relacionados, pero el GDI con el K-index sí están relacionados. Eso fue lo que se encontró, ¿no? En este análisis. Bueno, pero también se hizo gráficos, como mencionábamos, ¿verdad? Tablas dinámicas, así como también gráficos dinámicos. Y aquí lo que tenemos es el número de impactos por municipio durante el periodo de interés. Y podemos observar claramente, ¿verdad?, que hay ciertos municipios, tal es el caso de Panchimalco,
tal es el caso de San Martín, así como también de San Salvador, que representan la mayor cantidad de impactos en el periodo analizado. También se sacó el tipo y el número de impactos siempre en este periodo, ¿verdad? De 2015 a 2017. Y aquí podemos observar el tipo de impactos en relación al número de impactos. ¿Y qué tipo de impactos encontramos, verdad, más frecuentemente? Bueno, árboles caídos, deslizamientos, así como también viviendas afectadas por las inundaciones. Por otro lado, también se asoció el número de impactos con los sistemas que generaron las intensas lluvias. Aquí, si ustedes pueden observar, tenemos los diferentes sistemas que generaron estas precipitaciones asociados a estos impactos. Y bueno, podemos observar que la baja presión al suroeste de Guatemala, ¿verdad? Fue una de las que nos generó el mayor número de impactos. También podemos mencionar la onda activa del este, ¿verdad? Que también generó impactos importantes en el 2016. Y en el 2017, pues tenemos la vaguada en niveles medios en combinación con la zona de convergencia intertropical. Por otro lado, el interés también era conocer aquellos elementos expuestos. Y dentro de estos elementos expuestos, pues teníamos, bueno, tomamos en cuenta, como ya mencionamos, ¿verdad? Las escuelas, los hospitales, así como también las vías, ¿no? Y por lo tanto, esta es una gráfica de las escuelas, tanto privadas como públicas, que se vieron expuestas ante las fuertes precipitaciones en este periodo. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, el tipo de escuela, ¿verdad? Que era tanto privado como público, allí podemos observar qué tanto se vieron expuestas, la cantidad de escuelas que se vieron expuestas durante esta fuerte lluvia. Pero también les decía que se habían tomado los hospitales y vimos, ¿verdad?, que el mayor número de hospitales que se veía expuestos eran las unidades de salud. Eso porque a nivel de San Salvador están mayormente distribuidos. Por otro lado, también se evaluaron las rutas expuestas, ¿verdad? Por estas lluvias intensas, tanto rutas internacionales, así como también rutas departamentales y rutas nacionales. Y bueno, se obtuvo la exposición de este tipo de rutas, ¿verdad? Se obtuvo, o vías más bien, se obtuvo de esta manera, tal como podemos observar 2015, 2016 y 2017, cómo estas se vieron realmente expuestas, ¿no? Ante estas precipitaciones tan intensas. Por otro lado, para poder traducir eso, ¿verdad? En una forma de mapa, pues se llevaron a esa ubicación los impactos. Y recuérdense que yo les dije que se había tomado un radio de 500 metros para hacer la evaluación de esos impactos. Es decir, cada impacto, ¿verdad? Se le analizó los 500 metros para poder ver la infraestructura expuesta. Y en ese sentido, pues se observaba, ¿verdad?, qué escuelas estaban expuestas, o más bien qué escuelas estaban dentro de ese radio de 500 metros del lugar donde sería ubicado el impacto. Y así se sacó, ¿verdad?, para cada una de los elementos expuestos, tal en el caso de las escuelas, los hospitales, así como también, pues, todos estos, digamos, fenómenos, o más bien elementos que estaban expuestos. Les decía que teníamos en el caso, ¿verdad?, de las escuelas, los hospitales y las vías. Y se hizo un mapa para cada año, para poder ver esos impactos. También, bueno, se sacó un mapa, ¿verdad?, tomando todos aquellos elementos que estaban expuestos, tanto escuelas, hospitales y vías, ¿verdad?, en ese radio, podríamos decir, de 500 metros para cada uno de los impactos, y se hizo un mapa para el 2016, 2015, 2016 y 2017. Bueno, ¿qué conclusiones obtuvimos? Que los sistemas atmosféricos dominantes en 200 hectopascales fueron circulaciones anticiclónicas, vaguadas o circulaciones ciclónicas en fase con los sistemas que habían en 850 hectopascales. ¿Y estos qué sistemas eran los que estaban presentes? Vaguadas, ¿verdad? Así como también ondas tropicales y ondas del este. Y algunas de estas, fíjense bien, asociadas con sistemas ciclónicos
es decir, en el Pacífico, que estaban posicionados allí, o vinculados con la zona de convergencia intertropical. Eso fue prácticamente los tipos, o más bien los sistemas que estuvieron presentes para los diferentes casos. Y también podemos decir que las anomalías del viento en 200 hectopascales, para la mayoría de casos, ¿verdad?, muestra anomalías positivas mayormente en ese nivel de 850, de 200 hectopascales con respecto a 850 hectopascales. ¿Qué significa eso? Bueno, que teníamos en la vertical ascenso, ¿verdad? Y por ende, pues ventilación en esa capa de la atmósfera, ¿no? En esa capa alta de la atmósfera. Y que esto puede estar asociado a diferentes sistemas, ¿verdad? Como pueden ser vaguadas, atmosféricas, de capas altas de la atmósfera, así como también que pueden contribuir, ¿verdad? Tanto circulaciones ciclónicas y anticiclónicas, dependiendo de la posición donde se encuentran, o más bien en el nivel en que se encuentre, para que puedan contribuir a la convección. Y también que el promedio de los índices analizados para los casos del 2015-2017 son un buen indicador, ¿verdad?, del valor a tomar para pronosticar la ocurrencia de tormentas intensas. Tal es el caso que el GDI, ¿verdad?, nos dio un valor de 45.67, el total de totales de 45.99, el IFTER, ¿verdad?, de menos 0.65, el CAPE de 1525 y el CAINDEX de 36.78. Quiere decir que estos valores, ¿verdad?, corresponden aproximadamente al evento que se nos dio, el 18 de octubre de 2015, donde ocurrió, la cantidad de impactos que ya mencionamos, 46 impactos. Quiere decir que estos valores que determinamos, pues prácticamente podríamos decir que son un buen indicador para poder analizar que sí tenemos condiciones favorables al potencial de que ocurran tormentas intensas. También que los valores máximos de los índices de estabilidad alcanzaron los diferentes casos, para los diferentes casos que se estudiaron, alrededor del GDI de 60, ¿verdad?, el total de totales de 49.03, el IFTER de menos 7.18, el CAPE de 2.520 y el CAINDEX de 40.15. ¿Qué podemos decir? Que estos son valores que dan la pauta que en el trópico o en El Salvador no necesitan alcanzar los límites superiores de estos índices para que se nos produzcan tormentas intensas. Entonces, basta, ¿verdad?, con tener valores bastante altos, como los que estamos mencionando, para que se produzcan esas tormentas intensas en nuestro país. También, dentro de las conclusiones, podemos mencionar que de los 3 años analizados, los municipios del área metropolitana de San Salvador con mayor impacto, ¿verdad?, por parte de las lluvias intensas que se generaron fueron San Salvador, Panchimalco y San Martín. Estos municipios, como ustedes conocen, están ubicados al oeste, ¿verdad?, al sur y al este del departamento de San Salvador. También que de acuerdo al analizado, el mayor número de impactos por lluvias intensas está relacionado con deslizamientos, con árboles caídos y viviendas afectadas. Por otro lado, que de los casos analizados, el tipo de, o más bien el tipo y el mayor número, ¿verdad?, de hospitales, escuelas y vías expuestas ante las lluvias intensas en las zonas cercanas a los 500 metros, ¿verdad?, son aproximadamente 25 unidades comunitarias de salud intermedia, entre 70 y 80 escuelas privadas, entre privadas y públicas, y también 40 rutas de las que podríamos decir principalmente de las departamentales. Pero, ¿qué sucede? Bueno, imagínense que en ese momento, ¿verdad?, teníamos un niño fuerte y a pesar de eso se tenían este tipo de eventos, ¿verdad?, que generaron impacto. Por otro lado, los sistemas atmosféricos que deben de ser vigilados, ¿verdad?, y ponerles mayor atención son aquellos sistemas como por ejemplo vaguadas, ondas del este, ondas tropicales, que tienen apoyos en capa media y capas altas de la atmósfera o de la troposfera. De tal caso, ¿verdad?, se nos puede o podríamos tener aquellos sistemas también que pueden ser vaguadas troposféricas, conocidas como TUC, que lo
pueden generar fuertes precipitaciones. Y ya no se diga si tenemos la combinación de este tipo de sistemas, ya sea con la zona de convergencia intertropical o con circulaciones ciclónicas que se ubican principalmente en nuestro Pacífico adyacente. Además, que en el departamento de San Salvador, en cada estación lluviosa, ¿verdad? De acuerdo a lo que se analizó, se presentan por lo menos 5 eventos con lluvias intensas mayores a los 50 milímetros asociados a vaguadas, a ondas del este, a ondas tropicales, y que estas pueden estar en combinación con bajas presiones y la zona de convergencia intertropical. Y que este tipo de sistemas, ¿verdad?, causa principalmente afectación a la propiedad y que, de acuerdo al análisis, causa en menor proporción afectación a la vida, ¿verdad?, de acuerdo a los años analizados. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Bueno, que la metodología estudiada se aplique para todo el país, ¿verdad?, con la finalidad de poder sistematizar estos impactos de eventos pasados, así como también los que puedan venir, de tal manera de poder realizar pronósticos que conllevan impacto. Que también es importante darle continuidad a la base de datos, de data inicial que se tenía, de tal manera que ésta se vaya acrecentando y alimentándola inclusive con más variables y de forma automatizada, porque de esa manera se vuelve más rápido un análisis. Por otro lado, que conociendo el tipo de impactos recurrentes, ¿verdad?, y los municipios que han sido afectados, se pueden tomar como base para poder realizar aquellos pronósticos que conllevan impacto. ¿Por qué razón? Si ya sabemos nosotros que este municipio, por ejemplo, de San Salvador, es el mayormente expuesto por su población, entre otras cosas más, pues deberíamos de ponerle más atención a esa población o a esa zona, ¿no? También que se recomienda utilizar para futuros eventos la intensidad de la precipitación para correlacionarla con los índices de estabilidad, así como también con los impactos asociados. ¿Por qué razón? Porque acá yo me limité únicamente a la cantidad de lluvia que generaron esos eventos, pero lo ideal es ver la intensidad de la lluvia para poder afinar más esta investigación. Por otro lado, que se utilice en otro buffer. ¿Por qué razón? Yo únicamente utilicé un buffer, ¿verdad?, con un radio de 500 metros. Se pueden utilizar otros que pueden ser más amplios, de tal manera de ver aquella infraestructura expuesta, así como también la cantidad de pobladores que se puede ver expuesta ante estas lluvias intensas. Es importante mencionar que no debemos de desestimar, principalmente para los que hacen pronóstico, no hay que desestimar los GDI alrededor de 25 a 35. ¿Por qué razón? Porque si los demás índices los tenemos altos, ¿verdad?, y tenemos un GDI de 25 a 35, uno podría decir, no es muy alto, pero sí, de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad?, y de acuerdo al análisis, se identificó que a pesar de que el GDI estaba relativamente, podríamos decir, moderadamente activo, podríamos mencionar eso, ¿no? Pero los demás índices estaban con cantidades en sus rangos, ¿verdad?, bastante altos, que debemos de tomar en cuenta esos índices de inestabilidad. ¿Por qué razón? Porque para el 10 de octubre de 2015 tuvimos esta condición, que el GDI estaba relativamente, no digamos bajo, pero sí en un nivel intermedio, pero los demás índices nos decían que sí, que podía existir el potencial, ¿verdad?, de tormentas intensas, como lo mencionábamos ahí, de la probabilidad de ocurrencia de las mismas, entre otros. Entonces, la recomendación es que cuando se tengan valores como esos y los demás índices también se encuentran, ¿verdad?, un poco más altos, pues hay que ponerle atención, porque pueden producir tormentas intensas. Y también que para futuras investigaciones hay que utilizar una rejilla más fina para poder elaborar los mapas de las diferentes variables meteorológicas y hacer un mejor reanálisis, ya que, como les mencioné, es de un grado por un grado, ¿verdad?, bastante gruesa digamos, la resolución del modelo y también la rejilla que utilizamos. Y por otro lado, también esto nos puede conllevar, si nosotros utilizamos una rejilla más fina,
pues nos puede llevar a analizar de una manera más efectiva, ¿verdad?, esos sistemas atmosféricos. Bueno, y eso es todo, ¿verdad?, lo que tengo en relación a esta investigación. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias, maestra Soriano, por su valiosa intervención. A continuación, iniciaremos con el segmento de preguntas y respuestas. Les solicitamos que, si tienen alguna duda, escriban la pregunta completa como comentario en este chat y yo procederé a leerla para que la ponente pueda responder. También he de comunicarles que quienes deseen hacer su intervención de manera oral pueden encender su micrófono, pero primero deberán comentar su nombre y apellido para que de manera ordenada les vaya cediendo la palabra luego de las preguntas escritas. Como primera pregunta en este chat tenemos a Katia Carolina Enríquez, que pregunta: ¿cuáles fueron los criterios para evaluar el impacto de las tormentas y cuál fue la manera en la que se recolectaron los datos? ¿Me escucha? Perdón. Les decía de que, ¿qué fue lo que se tomó en cuenta? Bueno, la cantidad de lluvia, ¿verdad?, acumulada en 24 horas para poder analizar estos sistemas. Que se tuvieran precipitaciones iguales o mayores a 50 milímetros de precipitación en 24 horas. Además que esto, ¿verdad?, estuviera asociado a impactos. O sea, que para poder seleccionar esos casos, no solamente fue que la cantidad de lluvia fuera de 50 o mayor a 50 milímetros de precipitación en 24 horas, sino que también que tuviera impactos asociados. Entonces, de esa manera, obviamente, se llevan registros, ¿verdad?, de los impactos que se producen en cuanto a estas precipitaciones y pues evidentemente eso fue lo que se correlacionó. Para la selección de los datos, pues hay que hacer toda una serie, ¿verdad?, de análisis, hay que recopilar los datos que se encuentran in situ, ¿verdad?, de las estaciones, en este caso de la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de El Salvador, así como también los datos de reanálisis que son obtenidos de los diferentes sitios que yo les mencioné, del ENCAR, del ENSET, ¿verdad?, de tal manera que podamos hacer el análisis de qué sistemas atmosféricos estaban presentes. ¿Por qué razón? Porque eso ya no es tiempo pasado. Y si es tiempo pasado, nos tenemos que ir a esos productos de reanálisis que existen. Por lo tanto, para poder decir e identificar aquellas zonas o más bien para poder identificar los sistemas que estaban asociados a estas lluvias intensas y a los impactos ocurridos. Pero también es importante mencionar ese buffer que se tomó. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, este es mi punto, esta es la coordenada donde se ubica el impacto. Pero alrededor de ese impacto hay elementos expuestos, así como también población. En este caso yo no analicé la población, pero sí los elementos expuestos. Que pudimos ver ahí los hospitales, las escuelas, así como también pudimos observar, ¿verdad?, qué tanto se vieron afectados las vías, digamos, como carreteras principales, internacionales, entre otros. Muy bien. Tenemos una siguiente pregunta de parte de Infoclima El Salvador. Quisiera conocer su opinión respecto a si usted ha notado un incremento en la intensidad y frecuencia de las tormentas eléctricas en los últimos años en el país que pudiera ser atribuido al cambio climático. Bueno, eso hay que hacer un análisis, ¿verdad? Evidentemente, para poder identificar. Uno podría decir, sí, se mira que se han incrementado, pero lo mejor para poder identificar si realmente tenemos ese incremento de esas tormentas intensas y de la frecuencia de las mismas, es hacer una investigación. Entonces, sí, hay que seguir investigando. Estos son temas que realmente se prestan para mucho, ya que recordemos, ¿verdad?, que cada vez tenemos también una mayor población y que precisamente por eso hay más elementos expuestos. Por lo tanto, es de seguir analizando y también estudiando, ¿verdad?, estas conductas.
estas características de las tormentas para poder analizar si realmente está vinculado con un cambio climático. Muy bien, tenemos a Andrea Noemí Arias que pregunta, ¿cuál sería un plan adecuado para estar preparados como país ante las lluvias o huracanes que afecten nuestros territorios en los próximos años? Ya que en Cuba siempre sobreviven ante huracanes. Ok, bueno, todos los años, ¿verdad? Todos los años se tiene prácticamente una coordinación con Protección Civil. Protección Civil tiene su plan invernal y en el caso nuestro, pues sí, también nos preparamos para poder enfrentar estas estaciones o esta estación, digamos, lluviosa cada vez que se presenta una estación lluviosa en los diferentes años. Así que, bueno, hay reuniones constantes, periódicas, ¿verdad? A fin de poder evaluar esos, digamos, esas amenazas que se tienen y que pueden desencadenar en impacto. Por lo tanto, sí se tiene siempre, ¿verdad?, ese tipo de vigilancia. Y algo bien importante que hay que tomar en cuenta es que la población atienda las recomendaciones de las instituciones a fin de que puedan evitar cualquier percance. Cuando se está diciendo, bueno, hay que atender, ¿verdad?, digamos, de que hay una zona que está siendo vulnerable y es necesario salir de esa zona, pues también hacerlo, ya que todo eso conlleva, ¿verdad?, a que tengamos la reducción de pérdidas de vidas humanas, así como también pérdidas materiales. Recuérdense que la vida humana, bueno, la vida, ¿verdad?, es lo más valioso y que por lo tanto, pues hay que asegurarlo. Muy bien, con la siguiente pregunta. Tenemos a Carlos Pocasangre. ¿Existe un mapa de densidad de impactos de descargas atmosféricas? Últimamente se ha hecho un análisis, ¿verdad?, de descargas atmosféricas, me dijo, o perdón. La pregunta dicta, ¿existe un mapa de densidad de impactos de descargas atmosféricas? Ok, bueno, sí tenemos un mapa, ¿verdad? El año pasado se hizo un análisis de las descargas eléctricas que se tienen, digamos, a nivel nacional. Y sí, podríamos decir, esa es como una primicia que tenemos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque realmente se tiene poco tiempo, el Observatorio de Amenazas tiene poco tiempo, no tal vez tan poco tiempo, pero sí alrededor de 3 años, de que han comenzado a funcionar estos sensores para descargas eléctricas y por lo tanto sí se tiene una idea de cuáles son las zonas que se tienen mayormente, digamos, descargas eléctricas y esto lo queremos vincular, se hizo ese análisis también para generar, ¿verdad?, los impactos vinculados a esas descargas eléctricas. Ese es el objetivo también. Como les digo, estos son temas que se prestan de seguir investigando y que en este caso, pues, esa densidad de descargas eléctricas que se tiene para todo el territorio salvadoreño, se tiene que analizar también qué tipo de impactos, más bien que ya podemos nosotros decir, bueno, hay una descarga eléctrica en un determinado lugar, en qué se puede desencadenar, ¿no?, o qué es lo que ha producido. Hay que revisar los impactos que se han generado en función de esas descargas eléctricas. Pero sí, ya se tiene un mapa de descargas eléctricas aún no asociado completamente a los impactos, pero sí ya las zonas, digamos, que son más recurrentes a descargas eléctricas desde el Observatorio de Amenazas, ¿no? Muy bien, tenemos una siguiente pregunta de parte de Gabriela Lisset Mengíbar. ¿Cómo han variado los datos durante los años y cómo podemos comparar los sucesos del 2015 con los de ahora? Bueno, ¿qué podríamos decir? Es bueno, ¿verdad?, hacer una actualización de esta investigación, cómo es que estos han variado, pero sí, nosotros, bueno, en el Observatorio de Amenazas se llevan registros de los impactos para poder identificar, ¿verdad?, aquellas zonas que siguen siendo más recurrentes a impactos. Y de manera general podemos decir que San Salvador es una de las zonas que sigue siendo, que sigue teniendo, ¿verdad?, mayor número de impactos. ¿Por qué razón? Recuérdense que tiene más población. Entonces hay más población expuesta, hay más
infraestructura también expuesta. Entonces, precisamente, ¿verdad? Siempre vemos que San Salvador es uno de los que tiene los mayores o la mayor cantidad de impactos. Pero también es importante tomar en cuenta otras ciudades, como por ejemplo Santa Ana, la ciudad, ¿verdad? San Miguel, porque sabemos que son las urbes y por lo tanto ahí hay mayor exposición. Y sí, es necesario seguir actualizando este tipo de información, pero como les digo, se lleva un registro de los impactos que causan, ¿verdad? Este tipo de tormentas y que por lo tanto, pues, se van allí viendo, ¿verdad? Cuáles son los municipios que tienen esa mayor cantidad de impactos. Entonces sí se va actualizando ese punto de vista. Muy bien. Dinora Patricia Salazar pregunta, con el monitoreo a los fenómenos atmosféricos que mencionó en las conclusiones, ¿se puede relacionar a prevenir el desastre dando una alerta de evacuación? ¿Y cómo se podría generar un sistema de alerta temprana para eso? Bueno, realmente, ¿verdad? Estos son elementos, digamos, lo que se hizo en la investigación son elementos que nos dan la pauta de poder hacer un mejor análisis. Ahora bien, ya en cuestión de evacuación, todo lo demás, pues se miran, obviamente, ¿verdad? Estos pronósticos basados en impactos que saca el Observatorio de Amenaza, de tal manera de ver, ¿verdad? Aquellas zonas que pueden estar mayormente expuestas. Y si se ha identificado que hay una condición de un impacto alto, ¿verdad? Con una probabilidad, digamos, mediana de que eso ocurra, pues lo mejor, ¿verdad? Es tomar esa acción, es decir, evacuar. Entonces, precisamente es bueno, ¿verdad? Que la población se vaya acostumbrando a estos pronósticos que conllevan impacto. ¿Por qué razón? Porque le ayuda a definir qué acciones se deben de tomar. Y de hecho, ¿verdad? A las instituciones de emergencia les contribuye grandemente a tomar acciones ante las amenazas que se tienen. Por lo tanto, eso se realiza, ¿verdad? Están ahí, están disponibles a la población, están disponibles al público y por lo tanto se pueden acceder, ¿verdad? A ese tipo de información. Que se prepara cada vez que hay una amenaza y que tiene el potencial de que se genere impacto. Muy bien, tenemos una última pregunta de parte de Kimberly Alejandra Pineda. ¿Qué instrumentos utilizaron para la recolección de datos de los impactos que dejaron las tormentas intensas? Bueno, en este caso, lo que se toma, ¿verdad? Es los impactos que usted puede tener en noticias, ¿verdad? O los impactos que usted puede tener, en este caso, de la recolección que lleva Protección Civil, que ellos, los observadores locales que tienen a nivel nacional distribuidos, les dan ese tipo de información. Es decir, recopilan toda esa información en esas bases de datos, podríamos decir, de esos impactos que se han generado en un determinado sitio con su respectivo lugar, ¿verdad? La afectación que se tuvo y otro tipo de información que aparece ahí. Entonces, se puede utilizar eso. Y también, déjenme decirles que, por ejemplo, y que me mencionaron también en relación al tipo de, que si se podían hacer sistemas de alerta temprana. Bueno, el observatorio tiene observadores voluntarios, ¿verdad? Que hacen este trabajo y que informan de cuáles son las condiciones que hay en ese lugar o si sucedió algún incidente. Por lo tanto, esa es una retroalimentación que se tiene. Y hay una muy buena coordinación, ¿verdad? Con Protección Civil en la retroalimentación de ese tipo de información. Entonces, realmente todo esto, ¿verdad? Viene a contribuir a que se tomen mejores acciones o a que se tomen, digamos, esas mejores decisiones ante estos eventos, ¿verdad? Atmosféricos que realmente no necesitan de un sistema muy organizado. Puede ser una onda tropical muy activa que tenía condiciones favorables en capas altas de la atmósfera para que ocurriera y que se produzcan esas precipitaciones intensas que pueden durar, tal como lo mencionamos en el caso
de este sistema, ¿verdad? Que hablábamos en el 2009, que generó, bueno, impactos considerables, ¿verdad? En Verapaz, y que en ese lugar, pues realmente se produjo una condición bastante crítica. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos sistemas de alerta temprana, ¿verdad? O si tenemos, acuérdense que los sistemas de alerta temprana implican, puede ser una estación meteorológica, pero que a la vez debe tener personal. Y ese personal generalmente es personal voluntario. ¿Por qué? Porque le interesa que su comunidad esté resguardada y por lo tanto, pues poder informar. Entonces, se tienen esos sistemas de alerta temprana para poder tomar mejores acciones. A través, ¿verdad? Obviamente se tienen registros de estaciones, que en algunos casos son pluviómetros, ¿verdad? Con los observadores voluntarios, pero a nivel nacional se tiene una red de estaciones bastante densa, aproximadamente, que podríamos decir como 100 estaciones a nivel nacional, ¿verdad? Que tiene el Observatorio de Amenazas a nivel nacional, registrando precipitación principalmente. Muy bien, tenemos más preguntas. ¿Cuáles fueron los impactos más importantes o sobresalientes que tuvo la población del área metropolitana de San Salvador? Bueno, sí, de los impactos que mencionábamos fueron las inundaciones, las casas afectadas, ¿verdad? Por inundaciones que penetró el agua. Otras de ellas, pues árboles caídos, y esos árboles caídos se llevan tendido eléctrico, y aparte del tendido eléctrico, pues pueden caer sobre casas, automóviles, etcétera. Y también, bueno, teníamos algunas afectaciones, ¿verdad? Vinculadas con esas también crecidas repentinas. Entonces, es una serie de impactos, ¿verdad? Que se pueden generar o que se pueden producir en nuestra área metropolitana, pero principalmente estos que les menciono, las caídas de árboles son bien frecuentes, y precisamente por eso se tiene que evaluar, ¿verdad? Digamos, el riesgo que se tiene en su lugar a fin de poder evitar, digamos, si el árbol ya es muy antiguo, pues de buscar la manera, ¿verdad?, de pedir los permisos respectivos para descopar, o pedir a las instituciones realmente, porque hoy creo que lo hacen netamente las instituciones, de tal manera que les puedan ayudar en eso, ¿no? Así que esos son los tipos de impactos más frecuentes que se tienen en San Salvador, ¿verdad? Como mencionábamos, esas casas dañadas, ¿verdad? Casas dañadas principalmente por las inundaciones. Así como también la caída de árboles, que esos vienen asociados a que pueden afectar tendido eléctrico, así como también vehículos que pueden estar expuestos, o inclusive en algunos casos han caído los árboles, perdón, sobre las casas. Y eso está asociado al viento que traen las tormentas, ¿verdad? Las tormentas eléctricas que pueden ser muy intensas y que causan esas afectaciones, así como también los deslizamientos, ¿verdad? Que son de los, digamos, de los impactos como más frecuentes aquí en el área metropolitana. Muy bien. Elisa Janet Meléndez pregunta, ¿qué parámetros se utilizan para determinar el radio de evacuación? Bueno, eso ya es, digamos, eso ya está asociado a Protección Civil, ¿verdad? No es responsabilidad nuestra. Bueno, ellos deberán tener sus indicadores. Nora Beatriz Gómez pregunta, ¿podemos esperar eventos aún más catastróficos o eventos bastante parecidos a los ya ocurridos? Claro, se pueden seguir esperando eventos, así es. Cuando hay combinaciones de estos sistemas atmosféricos, se pueden seguir esperando eventos. Precisamente cada temporada, ¿verdad? De lluvias, es decir, cada estación lluviosa debemos de estar muy pendiente de qué es lo que puede afectarnos o incidir, y siempre retomar aquellas fuentes, pues, en este caso desde el Observatorio de Amenazas, así como también de Protección Civil, a fin de poder saber qué es lo que deberíamos cómo deberíamos de actuar. Pero que se pueden producir, sí se pueden producir. Eso es normal, son tormentas que son típicas, ¿verdad?, en nuestra época lluviosa, y que evidentemente cada estación lluviosa es un reto que uno tiene para poder hacerlo, ¿verdad?, avisar de la mejor manera oportunamente a la población.
Muy bien, esas han sido todas las preguntas. Agradecemos a nuestra ponente por brindarnos sus conocimientos y a todos los que estuvieron conectados en esta actividad. Es para nosotros un honor haber contado con una ponencia tan excepcional, con una profesional con experiencia como usted, maestra Lorena Soriano. Seguidamente procederemos a la lectura del diploma otorgado por nuestro capítulo a nuestra ponente, el cual dicta de la siguiente forma. El capítulo estudiantil IEEE Science and Remote Sensing de la Universidad del Salvador otorga el presente reconocimiento a Lorena Soriano de Cruz por impartir sus valiosos conocimientos durante el webinar Caracterización de tormentas intensas que incluyen impacto en el área metropolitana de San Salvador. El Salvador en los años 2015 a 2017, propuesta metodológica. Firmantes, Cital Caldames, Marco Castro y Carlos Pocasangre, dada en la ciudad universitaria el sábado 9 de abril de 2022. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted, ¿verdad?, por tomarme en cuenta en esta participación y bueno, con mucho gusto estamos para servir. Muy bien, le deseamos muchos éxitos en sus proyectos a nuestra ponente. Para finalizar, no olviden que pueden encontrar la grabación de este webinar en el canal de YouTube de IEEE GRSS-US. Además, les invitamos a estar pendientes de la inauguración de nuestro nuevo segmento llamado Informativo Meteorológico IEEE GRSS-US, que será enfocado en el pronóstico y seguimiento de fenómenos meteorológicos significativos que por su peligrosidad pudieran generar impactos en nuestro país. También hacerles la atenta invitación a nuestra siguiente actividad, que será impartida en inglés por el ponente Ricardo Dagol da Silva, un ponente con gran experiencia proveniente de Brasil. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Sin más que agregar, me despido deseándoles un feliz día.